a una conocida, una amiga que nos relataba su historia y nos hablaba de que le habían detectado un cáncer triple negativo y que cuando ella vio eso de triple negativo pensó, amén, triple negativo. Y cuando el médico analiza los resultados y le da la información, casi se le viene el mundo encima. O sea, es todo lo contrario. Hablemos un poquito de eso. No sé, Carmela, abran el micrófono ambos porque los tienen apagados. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia aquí. Le da el paso a mi colega, la doctora Carmela. Hola, muy buenos días, Álvaro. Bueno, sí, la verdad es que la oportunidad la agradecemos mucho porque esto es uno de los temas más importantes cuando hablamos de cáncer, ¿no? Y es la educación del paciente y la información que pueda tener sobre la enfermedad. Entonces, yendo a tu pregunta directamente, el cáncer de triple negativo se refiere a que hay receptores en el cáncer, hay receptores en las células, que son las que nos van a permitir, en lo que se determina cuál es el receptor, poder tener tratamientos que vayan dirigidos específicamente a esa vía y lograr una curación en algunos casos, mejoría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el cáncer triple negativo de mama? Hay unos receptores, como les mencionaba, que tienen que estar positivos para que el tratamiento haga efecto. Entonces, en este tipo de cáncer, los receptores de hormonas, que son el de estrógeno y el de progesterona, están negativos en la célula. Es decir, la mujer, en este caso la paciente, no sobreexpresa esa proteína. Y luego también está otro factor, otra proteína que es de crecimiento epidermal, se llama, que es el HER2, por las siglas en inglés, y ese también está negativo. ¿Qué es lo que sucede? Que estas proteínas normalmente ayudan en proceso, por ejemplo, el HER2 es una proteína que ayuda en el crecimiento de la célula. Pero ¿qué pasa? Que si se sobreexpresa, va a ayudar a que el cáncer, las células malignas, crezcan y se multipliquen. Entonces, ¿cuál es lo limitante? ¿Cuál es lo importante de este cáncer triple negativo? Que al tener este diagnóstico, significa que las opciones de tratamiento son menores, porque entonces no vas a tener la vía por ejemplo, el receptor de estrógeno positiva, ni siquiera la de progesterona, ni tampoco el HER2. Entonces tienes 3 vías que están negativas y por lo tanto se limita el tratamiento. Además, este es un tipo de cáncer que se presenta en mujeres jóvenes, que estoy hablando de menos de 40 años, las etnias importantes, mujeres latinas, afroamericanas, tienen mayor propensión a tener este tipo de cáncer. Es un cáncer muy agresivo. En el momento del diagnóstico puede haber progresado y ya haberse diseminado. Es muy difícil de tratar, como se los estaba explicando, porque entonces tienes 3 vías que están prácticamente cerradas, sin opciones de tratamiento, sin muchas opciones. Y también el otro tema que tiene es que después del tratamiento puede haber recaídas. Entonces hace que la tasa de supervivencia a 5 años sea muy reducida si estamos hablando si lo comparamos con otros tipos de cáncer. Esto es un poco, en términos generales, la información del triple negativo, Álvaro. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Lisbeth. Buenos días. Bueno, y escucho y definitivamente debe ser una de las formas más agresivas de cáncer que se presenta, ¿no? Sin embargo, me gustaría identificar qué tan determinante es un diagnóstico en etapa temprana como tal, en este caso. Sí, es súper importante y de hecho, ahorita le voy a dar el paso también a Andrés para que nos hable un poquito de las guías que tiene la OMS o el programa que tiene la OMS para tratar de ayudar, ¿no?, en este tema del cáncer de mama. Y es que mientras más temprano se diagnostique, mejor posibilidades hay para la paciente. Independientemente de que sea el cáncer triple negativo, que estamos diciendo que tiene menos opciones, mientras más temprano es mucho mejor. De hecho, si hablamos de supervivencia, en algunos estudios se ha mencionado, el cáncer más frecuente es el que responde al que tiene estos receptores positivos y la tasa de supervivencia puede llegar al 60% en 5 años. Pero un cáncer triple negativo, si además se diagnostica en estadios tardíos, la supervivencia puede ser del 5%.
Entonces, Wow. absolutamente importante que haya detección, que eso está relacionado a la paciente, que se haga su examen de mama, diagnóstico para determinar qué tipo de cáncer es o de tumor, y luego el tratamiento, que además es un tratamiento que inicie en el tiempo que más o menos se estipula que debería hacerse para que tengamos un mejor pronóstico, que es un mes después del diagnóstico, del diagnóstico. Y Andrés, no sé si tú quieres complementar allí con esa parte. Gracias doctora. Buenos días, Lisbeth, saludos desde MSD. Y este tema es tan importante de concientizar porque se trata de una enfermedad que es devastadora. Estamos hablando del cáncer, que en general tiene noción en la sociedad de conocimiento. Sin embargo, viendo el cáncer de mama en Panamá, es el tipo de cáncer más frecuente del país. Si nosotros pensamos estadísticas, esto es el segundo tipo de cáncer entre hombres y mujeres, después de próstata. Y si queremos verlo un poco más en números, pero a mí me gustaría también humanizar la situación porque estamos hablando de personas y los sistemas de salud que tienen que estar centrados en pacientes. Estamos hablando de casi 4 casos nuevos de cáncer de mama al día en Panamá. Wow. Mientras estamos hablando, tristemente alguien puede estar recibiendo un diagnóstico. Y la tasa de mortalidad puede estar alrededor del 30%. Es decir, de las 4 mujeres que pueden ser diagnosticadas en un día, una de ellas puede que no logre sobrevivir, un poco más. Entonces, es una situación complicada. Lo importante es encontrar la oportunidad que existe desde la perspectiva estructural, pero también desde la perspectiva de conciencia, desde la perspectiva del accionar individual y también colectivo. Entonces, la doctora Carmela toma un elemento fundamental. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una iniciativa para buscar reducir la mortalidad en el cáncer de mama y tiene 3 pilares fundamentales. Estos 3 pilares hablan de que el 60% de los casos sean diagnosticados en etapas tempranas. Hay 4 estadios que se conocen típicamente, pues por los números 1, 2, 3, 4. En etapa 1 y 2 deberían identificarse el 60% de los casos. El estudio del Instituto Sueco arrojaba que el número en Panamá estaba alrededor de 45% de identificación en estadios tardíos, lo que tendría un 5% que todavía hay que avanzar para llegar a esa meta de que el 60% sean estadios tempranos. Luego hay un segundo pilar que es fundamental, la doctora Carmela lo mencionó, tiene que ver con diagnóstico, que una vez se sospeche, se haga un diagnóstico en 60 días, y luego de los 60 días, cuando esté un diagnóstico confirmado, que las pacientes puedan acceder a un tratamiento en un plazo de 3 meses. Porque entre más rápido se haga el abordaje, más probabilidades hay de supervivencia. El tercer pilar tiene que ver con que el 80% de las mujeres y de las personas reciban tratamiento completo. La doctora Carmela también lo precisó. Un tratamiento completo es fundamental para la perspectiva de las recaídas o de recurrencia, de que vuelva. Porque entre mejor se complete y el esquema sea adherido de tratamiento, puede evitar que existan recurrencias en el futuro. Y voy a agregar un paso adicional, pero al final estamos conversando. El estudio del Instituto Sueco de Economía de la Salud, que abordaba las dimensiones sociales, económicas, no solamente en salud, del cáncer de mama, arrojaba en el estudio que en promedio en América Latina el costo de tratamientos y de abordaje de una paciente en estadio 1 y 2 podía ser de $13,000, con muchos más chances de supervivencia, que eso no tiene precio y que es lo más importante en la vida de las personas. Pero luego, si en estadio 3 o 4 se identificaba que era avanzado, mucho más tarde, el pronóstico era menor, más altas tasas de muerte, pero costaba alrededor de $28,000, era más del doble. Entonces, desde la perspectiva de abordaje del sistema de salud es fundamental. La última parte que dejo para entregarles la palabra es, la doctora Carmela lo mencionaba, el cáncer de mama triple negativo se presenta típicamente en mujeres que están jóvenes. Cuando lo vemos multidimensionalmente, son mujeres en etapa productiva, son mujeres que son cabeza de hogar, que son el pilar de una familia. Entonces es una perspectiva también económica de que son mujeres que contribuyen al desarrollo del país. La mujer es un pilar de nuestra sociedad. Trabajan, educan a sus hijos, pero también contribuyen desde la perspectiva de seguridad social y los otros aspectos. Así que con esta parte les devuelvo la palabra por ahora y para seguir la conversación. No, el avance en el tratamiento creo que es importante también, Carmela. Sí, hay una cosa súper importante también. Entonces, importantísimo, como decíamos, el autoexamen de mama para que
haya un diagnóstico más temprano. Y entonces luego el tratamiento. El tratamiento ha venido evolucionando. Hasta hace unos años prácticamente el tratamiento era quimioterapia y cirugía. Actualmente ya desde el año 2017-2018 ya tenemos inmunoterapia como parte del tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahora además opciones de tratamiento. Hace unos años, como yo les decía, había un diagnóstico, se operaba, quimioterapia. Ahora no. Ahora la idea es que se haga primero un diagnóstico que además permita determinar qué tipo de cáncer es, la posibilidad que tiene esta paciente, porque ahí hay muchos factores cuando se hace el diagnóstico, también hay antecedentes familiares, hay que verlo todo en su contexto, ¿no? En el universo de probabilidades que hay. Perdón. Entonces, se puede hacer este diagnóstico, se inicia el tratamiento, y entonces, como les digo, hay opciones. ¿Qué puede haber? Lo más importante es que el paciente tenga la oportunidad de recibir, digamos, estos nuevos esquemas de tratamiento. Es decir, que cuando se hace el diagnóstico, puede haber una terapia que se llama neoadyuvante, que significa que antes de la cirugía, el paciente puede recibir o inmunoterapia o quimioterapia para reducir el tumor. Luego se hace la intervención, la cirugía, y posteriormente a la cirugía, el paciente sigue con tratamiento, como les digo, inmunoterapia, combinación con quimioterapia, que esto ha ayudado, esto se ha visto en los últimos estudios que se han publicado, que le da una mayor posibilidad de sobrevida al paciente. Y sobre todo también si recibe, hay medicamentos como monoterapia, o sea, cuando hablo de monoterapia significa un solo medicamento, entonces tampoco es que son muchos medicamentos, bueno, va a depender del caso de la paciente obviamente, pero hay opciones, es lo que me refiero. En Panamá hay opciones de tratamiento, hay quimioterapia, hay inmunoterapia, digamos que la idea sería que con este abanico de opciones todos los médicos, los especialistas puedan tomar esa decisión y colocar el tratamiento adecuado para la paciente. El ultrasonido, no solo en el mes de octubre, que es el mes de la cinta rosada. Yo creo que eso es fundamental. En un momento dado, aquí me comenta un profesional de la medicina amigo. Sí, es que también allí el ultrasonido forma parte de la detección, digamos, ¿no? Y del diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Y les comento rápidamente. Examen de mama, cambio en el volumen de la mama, piel enrojecida, ahora me está doliendo y antes no me dolía. Hay una secreción que no es lactancia, porque puede pasar esto, ¿no? Una secreción que no es lactancia. Está rojo, hay un tumorcito, algo duro que no me duele o sí me duele. Todos esos síntomas son una llamada de tienes que ir al médico. Luego que van al médico se hace la mamografía. La mamografía también tiene sus indicaciones. Para pacientes entre 40 y 45 años se puede o no hacer, y a partir de 45 a 55 se tiene que hacer una vez al año, y a partir de allí, de acuerdo a lo que determine el especialista, se puede hacer cada 2 años. Pero ¿qué pasa? Hay mujeres, o hay casos en donde se va a necesitar un examen adicional a la mamografía, porque quizás con la mamografía el diagnóstico no está, digamos, muy claro, o por ejemplo, que se hace la mamografía, hay mujeres que tienen la mama, la glándula de la mama muy densa, no se observa bien y se pide el ultrasonido. Entonces el ultrasonido es una herramienta de diagnóstico muy importante y que va a ayudar a hacer el diagnóstico. Doctora, usted mencionaba que este tipo de cáncer se presenta mucho en mujeres menores de 40 años. Sin embargo, generalmente e históricamente siempre se ha recomendado que a partir de los 40 años, como que asistas al médico obviamente para hacerte este tipo de exámenes. Evidentemente, ante la presentación de este tipo de cáncer, hay que disminuir esa edad. ¿Estos aspectos han variado? ¿Qué recomendaciones tiene sobre esto? Sí, ese es un punto importante y gracias por permitir aclararlo. Como les digo, la aparición del cáncer triple negativo afecta a grupos de mujeres más jóvenes, pero la indicación de la mamografía en una paciente que no tiene antecedentes, que no hay antecedentes familiares de un gen que deben haber escuchado o pudiesen haber escuchado nombrar, que es el BRCA, por las siglas en inglés, que es un gen humano de cáncer de mama que puede estar presente tanto en hombres como en mujeres. Esto también es importante. Si hay un antecedente en la familia de cáncer de mama, hay un antecedente de BRCA positivo,
la paciente se hace el examen por este antecedente y dice, tiene BRCA positivo, esa paciente tiene que hacerse los estudios más temprano. Pero si la paciente no tiene antecedentes, no hay es una persona sana, que no tiene ninguna sintomatología, por eso les decía que la OMS recomienda la mamografía a partir de los 40 años. En menor edad son pacientes que hayan recibido quimioterapia en región torácica por algún tipo también un antecedente de cáncer, como les decía, la anteparte familiar o los genes. El BRCA, por ejemplo, es un determinante, si está positivo, la paciente tiene una altísima probabilidad no solamente de tener cáncer de mama, porque si es el BRCA2 también está relacionado a otro tipo de cáncer como el de ovario. Entonces hay que hacer un diagnóstico integral y por eso es importantísimo acudir al médico. Andrés, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas gracias. Este tema es muy importante abordarlo desde diferentes perspectivas. Hay uno que está mencionando Álvaro que me parece fundamental. El cáncer de mama no es en octubre, ni el cáncer de otro tipo es en el mes que le corresponda a su fecha. Esto se trata de una situación permanente. Como les decía, cada día se pueden diagnosticar, se estima, 4 casos de cáncer de mama en Panamá. Entonces, ese es un primer punto para tener la conciencia, que es fundamental. Abordaron el tema de los estudios. Hay una perspectiva adicional que es el autocuidado y la conciencia, porque palabras también de oncólogos expertos han mencionado que muchas veces cuando una mujer se hace el proceso de palparse, que históricamente se escuchaba que se haga el toque, que en la ducha o en el momento en el que esté, se ha escuchado de estos expertos que cuando se palpa algo ya puede ser tarde, porque un nódulo o un tumor, cuando se puede tocar, quiere decir que ha crecido mucho. Entonces es importante actuar antes. Hay otra perspectiva que es fundamental. Se habían hecho sondeos en Panamá y había un aspecto, que esto entra en los determinantes sociales, que hablaba de creencias culturales o miedo de tener un diagnóstico. Y el miedo llevaba a diagnósticos tardíos, porque el miedo a creer que eventualmente podía ser o un castigo por religión, o era un desenlace desafortunado de destino, o simplemente escuchar el diagnóstico generaba un miedo tan importante en la población que se sondeó que preferían no ir al diagnóstico ni a llamar ayuda médica. Entonces cuando llegaban ya era demasiado tarde. Y es importante también ponerle perspectiva no solamente a las mujeres, que yo les mencionaba, estos son personas, pero cuando vemos la sociedad, había un estudio en el mundo que estimaba el número de niños huérfanos. Se estimaba que alrededor del 55% de los niños huérfanos eran provocados por madres que morían de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Y el segundo siendo un cáncer prevenible, el de mama siendo de muy buena expectativa de manejo si es en etapa temprana. Entonces, ese llamado de conciencia creo que es importante, tener la perspectiva de que hay que hacer chequeos, de lo que mencionó la doctora Oranges, de que si hay algún síntoma, que algo que no cuadra bien, escuchar y preguntar, levantar la mano. Ya se nos acabó el tiempo, pero acá nos dice Violeta, soy sobreviviente de cáncer triple negativo en etapa 3, ya han pasado 9 años y todos los días se lo doy gracias a Dios, no pensé lograrlo. Acá me dice, me hice una mamografía, luego la doctora me envió un ultrasonido, esto en mayo, y no hay cita hasta... Y me dicen que vaya en enero del 26, imagínense ustedes, ese es un problema que tenemos aquí también en Panamá. Dice, ¿hacen inmunoterapia en el hospital oncológico? Me pregunta aquí otra persona. Dice otra, si tengo tumores mamarios y ya me operaron, ¿por qué salen de nuevo? Dice acá que en la caja de Seguro Social, que la máquina no está dañada, le dan cita o la entrega es tardía y hay alguna organización en Panamá para que lo hagan. Dice, ¿a los hombres también le aparece cáncer de mama? ¿Cuál es la estadística? Bueno, voy a comenzar por esta parte de la importancia del diagnóstico. Sí, efectivamente, el cáncer de mama aparece en hombres también. Obviamente el porcentaje es menor que en las mujeres, pero es un punto que hay que evaluar y, como les digo, un paciente que toca una protuberancia indolora o no, es decir, que cause o no dolor, o que ve cualquier tipo de cambio en la anatomía de la parte mamaria, tiene que acudir al médico. Eso también va por los hombres, porque los hombres no se examinan, porque se piensa también erróneamente que el cáncer de mama es solo para la mujer y el tejido mamario está tanto en hombres como en mujeres.
En cuanto a la parte del el ultrasonido y de las pruebas, es importante hacer el seguimiento. Hay otra cosa importantísima. El paciente, esta conjunción donde el paciente conozca sobre la enfermedad, sobre los síntomas, que acuda a su médico, haga las preguntas, el médico esté también bien preparado, estoy hablando de médicos de atención primaria, para que se haga la referencia en el momento oportuno, va a ayudar a que el diagnóstico y el tratamiento se hagan en el tiempo establecido y que puedan la paciente tener un mejor pronóstico de vida como la paciente que le escribió. También es importante conocer que se hacen esfuerzos entre, o sea, la parte pública, privada, las asociaciones de pacientes, para ayudar a que estos tiempos de espera que están hablando, esto no solamente pasa en Panamá, lamentablemente, pasa en América Latina. Un paciente le hacen diagnóstico y para el momento de iniciar el tratamiento han pasado más meses de lo que se esperaría y de lo que es el proyecto que tiene la OMS. Pero la idea es que sigamos trabajando juntos y construyendo. Y Andrés, no sé si quieres complementar acá esta parte. Sí, que el esfuerzo tiene que ser colaborativo. Yo creo que primero la conciencia, salud individual, luego salud colectiva, en políticas públicas que estén centradas con sistemas de salud en los pacientes, son personas. La salud es sinónimo de progreso, desarrollo y desde MSD pues creemos firmemente en esas alianzas público-privadas por la salud. Bueno, gracias por acompañarnos, Andrés. Carmela, aquí en Noticias 180 Minutos, momento de ir a Chiriquí, que tenemos información, y regresamos con don Orlando Figuixubo, aquí en Noticias 180 Minutos. Hasta luego, gracias otra vez. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Las